La sangre se acumulaba alrededor de Marcus, mientras el oficial Wilson se mantenía sobre él, las pistolas aún humeantes y levantadas. A 3 millas de distancia, el comandante Jackson recibió la llamada sobre su hijo. El veterano comandante de los Navy SEALs cerró los ojos, levantó el teléfono y activó el plan de contingencia que había estado preparando durante años. Antes de sumergirnos en esta impactante historia de injusticia y rendición de cuentas, déjame saber desde dónde nos estás viendo en los comentarios. Pulsa el botón de suscripción y únete a nuestra comunidad que lucha por la justicia y la verdad. Esta historia te mostrará cómo un padre en duelo utilizó su entrenamiento especializado para derribar un sistema corrupto desde adentro. Marcus Johnson siempre había sido cuidadoso, creciendo como el único hijo del comandante Isaiah Johnson, un Navy SEAL condecorado con 30 años de servicio. Marcus había recibido innumerables lecciones sobre cómo comportarse como un joven negro en Estados Unidos. En aquella tarde de martes, el estudiante de premedicina de 19 años de la Universidad Howard conducía por el vecindario acomodado de Oakwood Heights para recoger a su novia Tasha para una cita de estudio. Su coche, un regalo de graduación de su padre, atrajo la atención inmediata del oficial Richard Wilson, un policía de 42 años que patrullaba la zona. Wilson, conocido entre sus colegas por sus tácticas agresivas en lo que él llamaba barrios de alto riesgo, inmediatamente perfiló a Marcus como sospechoso. La verdad es que Wilson tenía un historial de quejas raciales a lo largo de su carrera de 15 años, pero todas habían sido enterradas en los archivos del personal y desestimadas gracias a la cultura protectora del departamento. Wilson siguió el coche de Marcus durante varias cuadras, buscando cualquier excusa para detenerlo. Cuando Marcus indicó un giro a la derecha unos segundos después de lo que Wilson consideraba apropiado, el oficial encendió sus luces y sirena. Marcus se detuvo de inmediato, colocando su coche correctamente junto a la acera en Maple Avenue, una calle flanqueada de árboles y casas de $1 millón. Recordó todo lo que su padre le había enseñado. Mantén tus manos visibles en el volante. Muévete lentamente. Anuncia tus acciones antes de realizarlas. Sé respetuoso, pero conoce tus derechos. El oficial Wilson se acercó con su mano ya descansando sobre su arma en la funda, una postura que no adoptaba con los conductores blancos que detenía. Cuando Wilson llegó a la ventana del conductor, su rostro mostró una sorpresa visible al ver a un joven negro bien vestido en un coche tan caro. Marcus mantuvo la compostura perfecta, dirigiéndose al oficial respetuosamente. Wilson exigió licencia y registro, sin molestarse en informar a Marcus sobre el motivo de la detención. ¿Sabe por qué lo detuve hoy?, preguntó Wilson, con un tono que sugería que esperaba atrapar a Marcus en una mentira. No, señor. No creo haber estado conduciendo a exceso de velocidad ni violando ninguna ley de tránsito, respondió Marcus tranquilamente. Esto pareció irritar a Wilson, quien tomó la respuesta respetuosa como un desafío a su autoridad. El hecho de que este chico, como lo pensaba Wilson, a pesar de que Marcus ya era un adulto legal, cuestionara su juicio hizo que su sangre hirviera. Estaba conduciendo de manera sospechosa, dijo Wilson, una acusación vaga que podría significar cualquier cosa o nada. No perteneces a este vecindario. Marcus ya había escuchado esto antes. La implicación era clara. Las personas negras no pertenecen en áreas ricas y blancas, a menos que estén allí para servir. Desde un porche cercano, Barbara Whitman, una maestra retirada de 68 años, notó la interacción y se sintió incómoda por la postura agresiva del oficial. Sacó su teléfono y comenzó a grabar discretamente. «Salga del vehículo», ordenó Wilson, su voz elevándose. Marcus, aún siguiendo las instrucciones de su padre para estas situaciones, preguntó calmadamente. «¿Puedo preguntar por qué necesito salir del vehículo, oficial?» Para Wilson, esta simple pregunta fue el mayor de los irrespetos. Inmediatamente alcanzó su arma, la sacó de la funda y la apuntó a Marcus a través de la ventana del coche. «Dije, salga del coche ahora», gritó Wilson, con su rostro retorcido de rabia. Marcus levantó lentamente las manos para mostrar que no representaba una amenaza. Al alcanzar la manija de la puerta con su mano derecha, su billetera cayó de su regazo. Sin pensarlo, Marcus se inclinó para recogerla. «Necesito obtener mi identificación», dijo claramente. Pero Wilson ya había tomado su decisión. 3 disparos sonaron rápidamente. Barbara Whitman gritó desde su porche, su teléfono aún grabando mientras el cuerpo de Marcus se desplomaba hacia adelante contra el volante. La sangre comenzó a extenderse por su camisa azul celeste, un regalo de su madre en su último cumpleaños. Wilson permaneció allí, con el arma aún levantada, como si estuviera sorprendido por sus propias acciones. Luego, el entrenamiento intervino y llamó a refuerzos,
Su voz extrañamente calma mientras informaba que se habían disparado tiros y que un sospechoso estaba en el suelo después de haber alcanzado algo. Wilson no intentó verificar el estado de Marcus ni proporcionar asistencia médica. Simplemente permaneció junto al coche, con el arma aún desenfundada, esperando que llegaran los refuerzos. Bárbara continuó grabando, sus manos temblorosas, pero su determinación firme. Capturó la postura relajada de Wilson, su falta de urgencia, y finalmente la llegada de los paramédicos, quienes declararon a Marcus muerto en el lugar. Solo después de que los paramédicos comenzaran a trabajar, Wilson guardó su arma y comenzó a registrar el coche y las pertenencias de Marcus. Fue entonces cuando encontró la tarjeta de identificación de dependiente militar junto con la tarjeta de estudiante de Marcus de la Universidad Howard. El rostro del oficial cambió al darse cuenta de que este no era solo un chico negro cualquiera de la ciudad. El nombre Johnson no significaba nada para él en ese momento, pero la conexión militar le envió un escalofrío por la espalda. Las familias militares tenían recursos, conexiones y no se intimidaban fácilmente por la autoridad policial. Para ese momento, Bárbara había dejado de grabar y ya estaba subiendo el video a las redes sociales. En menos de una hora, las imágenes sin editar de un oficial de policía disparando a un joven negro claramente no amenazante comenzarían a circular por Internet. Un añadido más a una trágica colección de videos similares. Pero este tendría consecuencias muy diferentes, a la mayoría debido a quién era el padre de Marcus, Johnson y la red que había construido. A lo largo de 3 décadas de servicio militar, el comandante Isaiah Johnson estaba revisando informes de misión en el Comando de Guerra Especial Naval cuando su teléfono seguro sonó. Reconoció la clave del área local, pero no el número en sí. Algo profundo en su intuición de guerrero le dijo que se preparara antes de contestar. «Comandante Johnson», dijo una voz femenina. «Soy la detective Sandra Morris del Departamento de Policía Metropolitana. Ha habido un incidente que involucra a su hijo Marcus». Las palabras que siguieron parecían provenir de muy lejos, como si viajara a través del agua para llegar a sus oídos. Tiroteo con oficial involucrado. Pronunciado muerto en el lugar. Aparente malentendido. Investigación en curso. Asuntos internos. El procedimiento estándar. Las frases ensayadas por los detectives lo envolvieron mientras 30 años de disciplina militar le impedían colapsar. «Gracias por la información, detective», dijo, su voz sin traicionar el dolor y la furia volcánica que se acumulaban dentro de él. «Haré los arreglos de inmediato. ¿Hay algo más por el momento?» La detective, claramente sorprendida por su compostura, tartamudeó que alguien se pondría en contacto para liberar el cuerpo de su hijo una vez que el médico forense terminara su trabajo. Tan pronto como terminó la llamada, Isaiah cerró los ojos y se permitió exactamente 60 segundos de emoción cruda. En ese minuto, los recuerdos lo invadieron, enseñándole a nadar a Marcus cuando tenía 4 años. A Marcus de 8 años, orgulloso, usando la gorra de marinero de su padre, que le quedaba demasiado grande. A Marcus de 12 años, haciendo preguntas reflexivas sobre por qué la policía parecía tratarlos de manera diferente. A Marcus de 16 años, al volante en su primera lección de manejo. Y hace solo 2 meses, a Marcus con su birrete y toga de graduación, lleno de promesas y planes para la escuela de medicina. El temporizador en el reloj de Isaiah emitió un pitido, señalando el fin de su tiempo asignado para el dolor. Ahora era el momento de actuar. Isaiah había sobrevivido y prosperado a lo largo de décadas de servicio en una institución que no siempre había recibido a los hombres negros en puestos de liderazgo. Había navegado por el racismo, tanto sutil como explícito, a lo largo de su carrera, ascendiendo al mando gracias a una excelencia que no podía ser negada. Y a lo largo de todo esto, había construido una red, una hermandad que trascendía la raza, la rama de servicio y la afiliación política. Hermanos y hermanas que habían sangrado juntos, salvado las vidas de los demás y jurado votos que iban más allá de su servicio militar. Isaiah siempre había sabido que este día podría llegar. No necesariamente a su hijo, pero sí a alguien a quien amaba. Había visto demasiados videos, leído demasiados informes, asistido a demasiados funerales. Así que, había preparado el protocolo Phoenix años atrás. Una respuesta organizada ante la amenaza específica de la violencia policial contra su familia. La primera llamada de Isaiah fue al teniente comandante Raymond Torres, su segundo al mando y su amigo más cercano. «Ray», dijo cuando Torres contestó, «Phoenix está activo. Marcus». Esas 3 palabras fueron todo lo que Torres necesitaba escuchar. La voz del teniente comandante cambió de inmediato, pasando de casual a centrada en la misión. «Estoy en camino hacia ti. Los contactos iniciales están saliendo ahora.
El plazo es de 40 minutos para la primera ola, respondió Isaiah. Establece la base en mi casa. Equipo completo. Torres no perdió tiempo con condolencias ni preguntas. Esas vendrían después, en privado, cuando la misión estuviera completa. Entendido. Estamos contigo, comandante. La siguiente llamada de Isaiah fue a Vanessa Washington, una destacada abogada de derechos civiles que había mantenido en su lista de contacto durante 5 años, específicamente para este tipo de escenario. Señorita Washington, dijo cuando ella contestó, soy el comandante Johnson. Hablamos de una situación potencial hace algún tiempo. Lamento informarle que la situación ahora está activa. Washington, que había sido escéptica cuando el comandante la contactó por primera vez para estar disponible ante un escenario tan específico, ahora comprendió su previsión. Ya vi el video. Comandante, dijo su voz suave pero decidida. Se está compartiendo ampliamente. Lamento mucho lo de su hijo. Estoy reuniendo a mi equipo ahora mismo. Isaiah le agradeció y le explicó sus expectativas. Presión legal total en todos los frentes. Sin trucos publicitarios ni protagonismo. Un enfoque meticuloso y constante en la búsqueda de justicia a través de todos los canales disponibles. Washington estuvo completamente de acuerdo. Necesitaré acceso a la inteligencia de su red a medida que llegue, agregó. Estableceremos comunicaciones seguras dentro de 1 hora, prometió Isaiah. Mientras hacía estas llamadas, Isaiah ya estaba conduciendo hacia su casa, donde la primera fase del protocolo Phoenix establecería su centro de comando. Su mente trabajaba con una precisión mecánica, compartimentando su dolor y canalizándolo hacia la planificación táctica. Cuando Isaiah llegó a su casa en un tranquilo vecindario suburbano, el teniente comandante Torres ya estaba allí con 3 hombres y 2 mujeres más, todos con una presencia militar a pesar de sus ropas civiles. Isaiah reconoció al capitán Darnell Williams de los Rangers del Ejército, al jefe de máster Gabriel Martínez, a la mayor Lisa Chen de inteligencia de la Fuerza Aérea y a Michael Peterson, conocido como Doc, un ex médico de los SEAL que había servido con Isaiah en múltiples despliegues. La sexta persona era la sargento técnica Alicia Rodríguez, una especialista en comunicaciones que ya había comenzado a configurar sistemas cifrados en la oficina de Isaiah. Ninguno de ellos ofreció condolencias aún. Todos entendían que la misión era lo primero y que su condolencia más significativa sería la ejecución exitosa del plan del comandante. Isaiah los condujo a su comedor, donde se había despejado una gran mesa para la planificación de la operación. Quiero agradecerles a todos por responder tan rápidamente, comenzó, su voz firme. Como saben, mi hijo Marcus fue disparado y asesinado hoy por un oficial de policía durante una parada de tráfico rutinaria. Hay evidencia en video de que el tiroteo fue injustificado. El oficial se identifica como Richard Wilson, 39 años, del Departamento de Policía Metropolitana. Isaiah hizo clic en un control remoto y un proyector mostró la foto del departamento de Wilson y la información del personal en la pared. Nuestra misión es una justicia integral, perseguida a través de canales legales, mediáticos y de inteligencia. Esto no se trata de venganza. Esto no se trata de violencia. Se trata de hacer responsables a un individuo y a un sistema mediante medios perfectamente legales. ¿Está entendido? El equipo asintió al unísono. Isaiah continuó delineando la operación, asignando roles específicos a cada miembro del equipo. Torres coordinaría los operadores entrantes y establecería la vigilancia. La mayor Chen lideraría la recopilación de inteligencia, centrándose en el historial de Wilson y en los patrones de comportamiento del departamento. El capitán Williams se encargaría de contactar con informantes dentro de la ley que pudieran proporcionar información interna. Doc Peterson analizaría los aspectos médicos del tiroteo y los informes de la autopsia cuando estuvieran disponibles. La sargento técnica Rodríguez mantendría las comunicaciones y monitorearía la reacción en las redes sociales. El teléfono de Isaiah vibró con mensajes de más miembros de su red, ofreciéndole condolencias y asistencia. En menos de 2 horas de recibir la noticia de la muerte de su hijo, el comandante Johnson había movilizado a más de 20 personas altamente entrenadas, tanto exmilitares como activos, que convergían en su ubicación o establecían posiciones cerca de la casa del oficial Ballard, la casa de Wilson y el departamento de policía. No se trataba de vigilantes buscando violencia, eran profesionales entrenados en inteligencia, recopilación de información, operaciones psicológicas y planificación estratégica. Sus armas eran la información, la evidencia y la ley. Al caer la noche, el protocolo Phoenix estaba completamente operativo. El vecindario alrededor de la casa del oficial Richard Wilson tenía varios nuevos visitantes en propiedades recientemente alquiladas,
vehículos estacionados con líneas de visión claras hacia su puerta principal, y equipos de vigilancia monitoreando cada uno de sus movimientos. Wilson no tenía idea de que ahora era el objetivo de la operación más sofisticada jamás desplegada contra un solo oficial de policía. Pronto descubriría que matar al joven negro, equivocado, tendría consecuencias de las que ningún sindicato de policía podría protegerlo. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa por la mente de un policía que acaba de disparar a alguien? ¿Qué sistemas se activan de inmediato para protegerlos de las consecuencias? El oficial Richard Wilson regresó a la comisaría con las manos aún temblorosas, con la adrenalina recorriéndole el cuerpo. La estación estaba llena de actividad a medida que la noticia del tiroteo se propagaba. Pero Wilson notó algo extraño. Ninguno de sus compañeros oficiales lo miraba directamente a los ojos. El capitán Frank Reynolds, supervisor de Wilson y amigo de toda la vida, lo condujo inmediatamente a una sala privada. «Richie, necesitamos adelantarnos a esto», dijo Reynolds, con su rostro arrugado y serio. «Dime exactamente qué pasó y no dejes nada fuera». «Esto no es mi primer rodeo, capitán», respondió Wilson a la defensiva. El chico estaba actuando sospechosamente, conduciendo un coche que no encajaba en el vecindario. Cuando me acerqué, se mostró combativo y luego alcanzó algo. Seguí el protocolo. Reynolds asintió, pero su expresión seguía preocupada. «Hey video, Richie». Una señora vieja lo grabó desde su porche. «Ya está en línea». Wilson sintió que un nudo frío se formaba en su estómago. «¿Qué muestra?» Reynolds encogió los hombros. «No lo he visto aún, pero dicen que no se ve bien. No importa, de todos modos. Lo manejaremos como siempre». «He llamado a Simmons del sindicato». Wilson se relajó ligeramente al escuchar el nombre de Gregory Simmons, el abogado del departamento que había defendido exitosamente a oficiales en situaciones similares durante años. Reynolds continuó. «Procedimiento estándar. Permiso administrativo con goce de sueldo, mientras los asuntos internos llevan a cabo su investigación. Ya sabes cómo es esto. Solo mantén tu declaración sobre sentirte amenazado y temer por tu vida». A los 30 minutos, Simmons llegó, un hombre elegante con un traje caro y una sonrisa perpetua. Revisó la declaración inicial de Wilson, haciendo varias sugerencias para cambiar el lenguaje. «No disparaste a un sospechoso», explicó de manera pedante. «Descargaste tu arma en respuesta a una amenaza letal percibida. No estabas enojado ni frustrado. Estabas preocupado por la seguridad pública». Wilson asintió, siguiendo las sugerencias de lenguaje. Ya había pasado por este proceso 2 veces antes con incidentes menos graves, ambos involucrando a sospechosos negros que habían presentado quejas sobre el uso excesivo de la fuerza. Esos casos habían desaparecido en el vacío burocrático, enterrados bajo papeleo y reuniones a puerta cerrada. Después de completar los trámites oficiales, Wilson fue enviado a casa. Se le indicó evitar hacer declaraciones públicas y no responder a las consultas de los medios. Mientras conducía hacia su casa en el cómodo vecindario de clase media de Ridgewood Estates, Wilson sintió cómo la tensión comenzaba a desaparecer de sus hombros. El sistema estaba funcionando como siempre, protegiendo a los suyos. Su confianza se vio solo ligeramente afectada por el conocimiento del video, pero se tranquilizó a sí mismo pensando que los abogados del sindicato encontrarían formas de desacreditarlo o reinterpretar lo que mostraba. Cuando Wilson estacionó en su entrada, su esposa Lauren lo esperaba en la puerta, su rostro tenso de preocupación. Su cabello rubio de botella estaba recogido en una coleta desordenada y aún llevaba su uniforme de higienista dental del trabajo. «¿Es cierto?», demandó en cuanto él entró. «Están diciendo en Facebook que le disparaste a un chiquillo de la universidad». Wilson suspiró, dejando las llaves sobre la mesa. «Lo están manejando, Lauren. Solo una mala situación que se descontroló». El tipo actuaba sospechosamente, conduciendo por Oakwood Heights en un coche que cuesta más de lo que ganamos en un año. Cuando traté de interrogarlo, se puso confrontacional. La expresión de Lauren mostraba que no estaba completamente convencida. «Están diciendo que solo estaba buscando su identificación, Rick. Que no estaba armado. El video se ve mal». El temperamento de Wilson se encendió de repente. «¿Desde cuándo crees en esa basura de internet en lugar de en tu propio marido? Sabes cómo son estas personas cuando las detienen. Siempre con actitud. Siempre pensando que están por encima de la ley». Su voz había subido hasta casi un grito, y su hija de 15 años, Bella, apareció en el pasillo, su rostro mostrando confusión y miedo. «Papá, ¿qué está pasando? ¿De qué video habla mamá?» Wilson forzó su voz a suavizarse. «No es nada de qué preocuparse, cariño. Solo un problema en el trabajo que están exagerando. Ve a terminar tu tarea». Después de que Bella regresó a su habitación a regañadientes, Wilson se sirvió un generoso vaso de whisky
y se desplomó en el sofá de la sala. Lauren se sentó frente a él con los brazos cruzados. «Esto no va a desaparecer solo, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Wilson tomó un largo sorbo antes de responder. «Siempre pasa. El departamento sabe cómo manejar estas situaciones. El ciclo de noticias se moverá en unos días». A medida que la noche avanzaba, el teléfono de Wilson vibraba constantemente con mensajes de texto de sus compañeros oficiales. La mayoría expresaba apoyo genérico, pero algunos compartían enlaces al video que ahora se estaba volviendo viral. Cuando Wilson finalmente reunió el valor para verlo, su estómago se desplomó. Las imágenes mostraban claramente cómo se acercaba al vehículo de manera agresiva. Las manos del joven eran visibles en todo momento, y el tiroteo ocurría justo cuando la víctima alcanzaba su billetera caída, anunciando su intención de recuperar su identificación. Peor aún, el video captaba a Wilson de pie sobre el hombre moribundo, sin intentar brindarle ayuda. Mientras los comentarios se acumulaban debajo del video pidiendo su arresto y procesamiento, Wilson apagó su teléfono. Esa noche, mientras Lauren dormía inquieta a su lado, Wilson miraba el techo, recordando las palabras de su padre de cuando era niño. «Estas personas necesitan saber su lugar». Su padre, un capataz de fábrica que había perdido su empleo por la automatización y culpaba a la acción afirmativa, había inculcado en Wilson un profundo resentimiento hacia el éxito y el avance de los negros. Esas creencias habían seguido a Wilson hasta la adultez y su carrera policial, manifestándose en una mayor sospecha y agresión hacia los civiles negros. Sus incidentes previos, cuidadosamente ocultos en su archivo, incluían romperle el brazo a un adolescente negro durante un arresto por una infracción menor, y plantar evidencia en un dueño de negocio negro que había presentado una queja contra el departamento de la policía. Ambos casos se habían resuelto discretamente con fondos del departamento, los registros sellados por jueces amistosos. Alrededor de la medianoche, Wilson se sobresaltó por los faros que barrían su techo, mientras un coche pasaba lentamente frente a su casa. Luego otro y otro. Al mirar por la ventana, notó vehículos desconocidos estacionados en su calle y a un hombre paseando a un perro que parecía estar estudiando su casa con un interés inusual. Los instintos policiales de Wilson activaron alarmas. Algo no estaba bien. ¿Apoyas a oficiales como Wilson que abusan de su poder? ¿O crees en la rendición de cuentas para aquellos que juraron proteger y servir? Comenta número 1 si crees que los oficiales de policía deberían enfrentar el mismo sistema de justicia que los civiles cuando cometen crímenes. Como este video, si crees que la capacitación adecuada y la rendición de cuentas pueden transformar la policía en Estados Unidos. Suscríbete para seguir esta historia de justicia y ver cómo la respuesta estratégica de un padre lo cambia todo. ¿Puede un comandante militar condecorado usar sus habilidades y red para superar un sistema diseñado para proteger a los suyos? Sigamos con esta increíble historia real y descubramos qué sucede cuando el oficial Wilson se da cuenta de que no está tan protegido como pensaba. Mientras el oficial Wilson se daba vueltas en la cama, la red de Isaiah Johnson estaba ejecutando el protocolo Phoenix con precisión militar. El comedor del comandante se había transformado en un centro de operaciones tácticas con computadoras, equipos de comunicación y mapas cubriendo cada superficie. 27 operadores ya habían llegado, con más en camino, cada uno aportando habilidades especializadas y recursos a la misión. El jefe de máster Gabriel Gabe Martínez, un hombre robusto con 25 años de experiencia en operaciones especiales, lideraba el equipo de vigilancia. Ya habían establecido posiciones alrededor del vecindario de Wilson, alquilando 3 casas en su calle a través de empresas fachada y servicios de vivienda corporativa. «Estoy vigilando todas las aproximaciones a las residencias de los objetivos», informó el comandante Martínez. «El equipo 2 está instalando el paquete de vigilancia técnica ahora. Sin contacto directo con el sujeto somos fantasmas». El capitán Darnell Williams, un imponente ex-ranger del ejército de 6'4" con amplia experiencia en operaciones urbanas, coordinaba con contactos simpatizantes dentro de las fuerzas del orden. «El departamento está cerrando filas alrededor de él oficialmente», explicó, mirando su tableta segura. «Pero tengo 3 oficiales que han tenido problemas con Wilson antes. Están dispuestos a proporcionar información discretamente. Uno afirma que Wilson tiene un historial de incidentes raciales que han sido enterrados. La mayor Lisa Chen, una mujer delgada cuya experiencia en inteligencia había salvado innumerables vidas durante operaciones en el extranjero, ya había hackeado la base de datos de personal del departamento de policía. Wilson tiene 8 quejas de uso excesivo de la fuerza en su expediente, todas involucrando a civiles negros o hispanos», informó, sus dedos volando sobre el teclado.
todas desestimadas o resueltas sin admitir culpabilidad. Hay un patrón aquí que podemos explotar. Michael Doug Peterson, quien había servido como médico con Isaiah en múltiples despliegues, estaba analizando la información médica limitada disponible sobre la muerte de Marcus. Por el video y los informes preliminares, parece que el primer disparo fue fatal, dijo sombríamente. Impactó la aorta. Los disparos adicionales muestran intención. Isaiah asintió, absorbiendo la información con el análisis desapegado de un comandante de misión, aunque todos los presentes entendían el esfuerzo sobrehumano que esto requería de un padre que acababa de perder a su hijo. La sargento técnica Alicia Rodríguez monitoreaba las redes sociales y los medios de comunicación, siguiendo la propagación del video del tiroteo. Ya se ha hecho nacional, comandante, informó. Más de 2 millones de vistas. Los principales medios lo están cubriendo para las transmisiones matutinas. El video es inequívoco. La opinión pública está abrumadoramente en contra del oficial. En una habitación separada, la abogada de derechos civiles Vanessa Washington trabajaba con su equipo preparando documentos legales y estrategias. Ya presenté mociones de emergencia para la preservación de pruebas, le dijo a Isaiah durante una reunión. Estamos preparando enfoques tanto criminales como civiles. La demanda por muerte injusta nombra a Wilson, al departamento, a la ciudad y al sindicato de policía como demandados. Isaiah aprobó su enfoque, enfatizando que cada acción debe ser legalmente inquebrantable. Ganamos esto por medios legítimos o no ganamos en absoluto, insistió. El teniente comandante Torres gestionaba el personal y los recursos entrantes, asignando roles basados en la experiencia. Un equipo de operaciones psicológicas, liderado por el ex especialista del ejército Marcus Rivera, desarrolló estrategias para aumentar la presión sobre Wilson sin contacto directo. Queremos que sienta que lo están observando en todo momento, explicó Rivera. La incertidumbre y la aislación son nuestras armas. Técnicas básicas de privación de sueño, llamadas aleatorias a su teléfono durante toda la noche. Vehículos pasando a intervalos irregulares. Caras desconocidas apareciendo y desapareciendo en su vecindario. Nada ilegal, nada amenazante, solo lo suficiente para mantenerlo desbalanceado. Torres asintió en señal de aprobación. Tenemos personas alquilando Airbnbs en su calle, uniéndose al grupo de Facebook del vecindario, paseando perros frente a su casa. Sentirá la presión sin entender su origen. A las 13:00 de la mañana, Isaiah salió al exterior para un momento de soledad. El aire nocturno estaba fresco contra su rostro mientras miraba las estrellas. Las mismas estrellas que su hijo nunca volvería a ver. El teniente comandante Torres se unió a él en silencio, de pie, hombro con hombro. En 20 años sirviendo contigo, nunca he visto una operación tan precisa y tan rápida, dijo Torres en voz baja. Marcus estaría orgulloso. La mandíbula de Isaiah se tensó al mencionar el nombre de su hijo. Cuando le enseñé a conducir, le di la charla que todo padre negro le da a su hijo, dijo con la voz baja y controlada. Manos visibles, sin movimientos bruscos. Sí, señor. No, señor. Haz todo lo que te digan. Le dije que podría sentirse humillante, pero lo mantendría con vida. Estaba equivocado, Rey. El consejo no lo salvó. Hizo todo bien. Y ese oficial aún le disparó 3 veces. Torres puso una mano en el hombro de su comandante. Una rara infracción de la formalidad militar que hablaba de sus años de amistad. Entonces cambiamos el sistema, dijo simplemente. Eso es lo que realmente significa Phoenix. Para el amanecer, la operación se había expandido significativamente. Los equipos de vigilancia monitoreaban el departamento de policía, la oficina del fiscal de distrito y el ayuntamiento. Los equipos de inteligencia reunían información sobre los principales tomadores de decisiones en el sistema legal. Los especialistas en medios preparaban lanzamientos estratégicos de información. Los expertos técnicos establecían comunicaciones seguras y recopilaban evidencia electrónica. Los analistas financieros rastreaban el dinero que protegía a los oficiales corruptos a través de acuerdos y fondos de defensa legal. A medida que el sol salía sobre la ciudad, Richard Wilson no tenía idea de que estaba en el centro de la operación de inteligencia más sofisticada jamás desplegada contra un oficial de policía. Pronto descubriría que había cometido el peor error de su vida cuando apretó el gatillo 3 veces, poniendo fin a la vida del único hijo de un comandante condecorado. El sistema que siempre había protegido a Wilson estaba a punto de encontrarse con una fuerza que nunca había enfrentado antes. Un padre en duelo con el entrenamiento, los recursos y la red necesarios para exigir justicia por cualquier medio legal necesario.
El oficial Richard Wilson despertó en el segundo día después del tiroteo con un fuerte dolor de cabeza, resultado de demasiada whisky y demasiado poco sueño. El persistente timbre del teléfono de la casa durante toda la noche lo había dejado somnoliento e irritable. Cada vez que él o Lauren contestaban, solo había silencio en la línea antes de un clic. Probablemente esos tipos activistas, murmuró después de la quinta llamada. Aunque algo sobre la sincronización precisa entre las llamadas le parecía extrañamente metódico. Cuando Wilson apartó las cortinas del dormitorio, su sangre se heló. La tranquila calle suburbana se había transformado de la noche a la mañana. Furgonetas de noticias estaban estacionadas en ambos extremos de la cuadra. Reporteros con micrófonos listos. Autos desconocidos alineaban las aceras, algunos con personas dentro observando su casa. Lo más perturbador eran los pequeños grupos de personas sosteniendo carteles que decían «Justicia para Marcus» y «Procesar a los policías asesinos». Wilson rápidamente dejó caer la cortina y alcanzó su teléfono. 16 llamadas perdidas. Docenas de mensajes de texto y alertas de noticias sobre el tiroteo dominaban su pantalla. Llamó inmediatamente al capitán Reynolds. «Frank, ¿qué demonios está pasando? Tengo reporteros y manifestantes afuera de mi casa». Reynolds sonaba cansado y tenso. «Está mal, Richie». El video salió en todos los programas nacionales de la mañana. Ese chico que disparaste, su padre es un gran comandante de los Navy SEALs con conexiones. Los altos mandos están recibiendo llamadas del alcalde, el gobernador, incluso algunos oficiales del Pentágono. El jefe ha convocado una reunión de emergencia. El sindicato sigue respaldándote oficialmente, pero Simmons me dijo en privado que están preocupados por la imagen. ¿La imagen? Wilson tartamudeó. ¿Y qué pasa con apoyarme? Estoy siguiendo un vehículo sospechoso y el tipo alcanza algo. ¿Qué se suponía que debía hacer? Hubo una larga pausa antes de que Reynolds respondiera. El video muestra que te dijo que estaba alcanzando su identificación, Richie. Sus manos estaban visibles todo el tiempo, y no hiciste ningún intento de proporcionar asistencia médica después. No se ve bien. Te estoy siendo directo. Wilson terminó la llamada y se sentó pesadamente al borde de la cama. Lauren apareció en la puerta. Su expresión era una mezcla de miedo y acusación. La escuela de Bella acaba de llamar. Algunos chicos le dijeron cosas horribles sobre ti. La estoy manteniendo en casa hoy. Wilson asintió distraídamente, su mente corriendo a través de opciones. No podía salir de la casa sin enfrentarse a reporteros y manifestantes. El departamento parecía estar distanciándose ya. Su teléfono vibró con un mensaje de otro oficial. Vi el video completo. Estás solo en esto, hermano. La sensación de aislamiento comenzaba a hundirse cuando sonó el timbre de la puerta de Wilson. Lauren la respondió cautelosamente, con las cadenas aún puestas. Wilson escuchó una voz formal diciendo: «Entrega para el oficial Wilson que requiere firma». Cuando Lauren le entregó el sobre, Wilson lo abrió para encontrar documentos legales. La familia Johnson lo estaba demandando por muerte injusta, con el departamento de policía, la ciudad y el sindicato de policía, también nombrados como demandados. Las demandas solicitadas eran de millones de dólares. Mientras Wilson trataba de procesar este desarrollo, las alertas de noticias rompieron en su teléfono. El video del tiroteo estaba siendo emparejado con historias sobre la distinguida carrera militar del comandante Isaiah Johnson, los logros académicos de su hijo y los crecientes llamados para el arresto de Wilson. Una alerta en particular captó su atención. Comandante Navy SEAL ofrece conferencia de prensa sobre la muerte de su hijo. Wilson encendió la televisión para ver al comandante Isaiah Johnson, de pie en un podio con su uniforme de gala, medallas brillando bajo las luces. El contraste no podía haber sido más marcado. Un héroe militar condecorado llorando a su hijo contra un oficial escondido en su casa. Johnson habló con emoción controlada, sus palabras medidas y poderosas. Mi hijo Marcus era un joven de carácter excepcional y promesa. Estaba desarmado, cumplía con las órdenes, y se comunicaba claramente cuando el oficial Wilson eligió terminar con su vida. Como estadounidenses, no podemos seguir aceptando un sistema que protege a quienes abusan de su autoridad. Como padre, no descansaré hasta que se haga justicia. Mientras Wilson observaba, notó algo extraño en la declaración de Johnson. No había acusaciones incendiarias, ni llamados a la violencia. Solo una promesa tranquila y decidida de responsabilidad a través de canales legales. De alguna manera, este enfoque medido parecía más amenazante que las protestas llenas de ira. A lo largo del día, la sensación de aislamiento de Wilson creció. Los colegas que inicialmente habían enviado mensajes de apoyo dejaron de comunicarse. El representante del sindicato de policía llamó para sugerirle a Wilson que se mantuviera en bajo perfil y evitara hacer declaraciones. El capitán Reynolds,
Le informó que el departamento estaba realizando una revisión exhaustiva de sus quejas e incidentes previos. Incluso los amigos más cercanos de Wilson dentro de la fuerza de policía de repente estaban demasiado ocupados para hablar. A media tarde, Wilson intentó ir al supermercado a hacer compras, solo para encontrarse con una pared de cámaras y micrófonos en cuanto abrió la puerta del garaje. Retrocedió hacia el interior, pidiendo comida a domicilio. Cuando el repartidor llegó, Wilson notó que el joven tomaba fotos de su casa antes de irse. La presión continuó aumentando a medida que avanzaba el día. Lauren descubrió que sus vecinos habían iniciado una petición pidiendo que se mudaran del vecindario por razones de seguridad. Bella le mostró a su padre publicaciones en redes sociales de compañeros de clase llamándolo asesino. El hermano de Wilson llamó para decirle que no podría quedarse con ellos durante una visita próxima porque su esposa no se sentía cómoda. Cada nuevo rechazo se sentía como otro ladrillo en un muro que se estaba construyendo alrededor de Wilson. Esa noche, Wilson notó más vehículos desconocidos estacionados en su calle, personas paseando perros que nunca parecían haber vivido en el vecindario antes, y una constante sensación de ser observado. Cuando llamó al departamento de policía solicitando un coche patrulla para protección, le dijeron que los recursos estaban muy limitados debido a las protestas en la sede central. Tal vez mañana, dijo el operador sin convicción. A medida que caía la noche, Wilson limpió sus armas personales y las mantuvo cerca, saltando ante cada sonido en el exterior. Lauren lo confrontó en la cocina, su voz baja para que Bella no lo escuchara. Vi el video, Rick. Todo. ¿Por qué no me dijiste la verdad? Él solo era un chico buscando su billetera, como te dijo que estaba haciendo. El rostro de Wilson se enrojeció de ira. No entiendes lo que es estar allí afuera. Decisiones en fracciones de segundo. Las cosas se ven diferentes en el momento. Lauren negó con la cabeza, las lágrimas formándose en sus ojos. Siempre he estado a tu lado en todo, pero esta vez el video muestra exactamente lo que pasó. Le disparaste porque viste a un joven negro en un coche caro, y decidiste que no pertenecía allí. Wilson levantó la mano como si fuera a golpearla. Luego se detuvo horrorizado por su impulso. Lauren dio un paso atrás, con miedo en los ojos. Mañana llevaré a Bella a casa de mi hermana, dijo en voz baja. Necesitamos un tiempo alejados de esto. Justo cuando Wilson comenzó a protestar, todas las luces de la casa se apagaron de repente. Todo el bloque había perdido energía. En la oscuridad repentina, Wilson agarró su arma de servicio y se dirigió a la ventana. A través del cristal, pudo ver figuras moviéndose en la oscuridad, aparentemente despreocupadas por el corte de energía, como si lo hubieran esperado. Durante exactamente 37 minutos, el vecindario permaneció en la oscuridad. Cuando volvió la electricidad, la calle parecía normal de nuevo. Pero Wilson no pudo deshacerse de la sensación de que el apagón había sido deliberado, una demostración del control de alguien sobre su entorno. No durmió nada esa noche, observando la calle desde su ventana, saltando ante cada sombra y sonido. A la mañana siguiente, el oficial antes confiado era ahora un hombre bajo asedio, su certeza desmoronándose, su sistema de apoyo evaporándose y su sentido de seguridad hecho añicos. Y aún no tenía idea de que cada aspecto de su creciente aislamiento estaba siendo cuidadosamente orquestado por una red de operadores de élite de un padre en duelo. ¿Qué harías si todo el sistema que antes te protegía, de repente, se volviera en tu contra? Para el tercer día, después del tiroteo, el oficial Richard Wilson estaba siendo testigo de esta transformación de primera mano. El alcalde, enfrentando una intensa presión pública y escrutinio mediático, celebró una conferencia de prensa en los escalones del ayuntamiento. Estamos comprometidos con una investigación exhaustiva y transparente de este trágico incidente, anunció el alcalde Eleanor Phillips, evitando cuidadosamente cualquier referencia directa a Wilson. Con ese fin, anuncio la formación de una junta de revisión independiente para examinar no solo este caso, sino también las políticas de todo nuestro departamento de policía sobre el uso de la fuerza y las medidas de responsabilidad. Wilson vio la conferencia de prensa en la televisión de su sala, notando cómo el alcalde, que había hablado en su graduación de la Academia de Policía y había llamado a los oficiales los mejores de la ciudad, ahora ni siquiera podía mencionar su nombre. Poco después del anuncio del alcalde, Wilson recibió una notificación oficial en la que se le informaba que sería puesto en licencia administrativa no remunerada a la espera de los resultados de varias investigaciones. El sindicato de policía, que inicialmente había prometido su total apoyo, ahora le informó que le proporcionarían representación legal limitada, pero se distanciarían de la defensa pública de sus acciones. La base de protección en la que Wilson siempre había confiado se estaba desmoronando bajo sus
pies. Lo que Wilson no sabía era que su repentino abandono estaba siendo acelerado por la presión estratégica del comandante Johnson sobre los tomadores de decisiones clave. Esa mañana, Johnson había solicitado una reunión privada con el comisionado de policía Harold Bridges. Una reunión que el comisionado no podía rechazar, dada la posición militar de Johnson y la atención nacional sobre el caso. En la oficina del comisionado, decorada con paneles de madera, Johnson se sentó en uniforme completo, con una carpeta de documentos sobre sus piernas. Comisionado, agradezco que me haya recibido, comenzó Johnson con una cortesía formal. Seré directo. Mi equipo ha compilado evidencia extensiva sobre el historial de incidentes raciales del oficial Wilson y la sistemática ocultación de su comportamiento por parte del departamento. El comandante abrió la carpeta, revelando documentación que el comisionado reconoció al instante de los archivos confidenciales de personal. También hemos identificado a otros 17 oficiales con patrones similares, junto con la cadena de mando que los ha protegido. La voz de Johnson se mantuvo medida y profesional. No estoy aquí para amenazar ni para hacer un espectáculo. Estoy aquí para ofrecer una opción. El comisionado Bridges, un appointee político con ambiciones de alcanzar un cargo superior, comprendió el mensaje implícito. Su carrera podría terminar con este escándalo, o podría emerger como un reformador adelantándose a los acontecimientos. Tras un breve momento de consideración, se inclinó hacia adelante. ¿Qué exactamente propone? El comandante Johnson delineó sus expectativas. La suspensión inmediata de Wilson, total cooperación con las investigaciones internas y externas, y el compromiso público del comisionado con la reforma del departamento. Cuando Johnson salió de la oficina del comisionado, no solo había asegurado promesas, sino también acciones específicas. En cuestión de horas, los investigadores de asuntos internos ya estaban entrevistando a los colegas de Wilson sobre su historial y comportamiento. El capitán Frank Reynolds, viendo la dirección en la que soplaba el viento, hizo una evaluación para salvar su propia carrera. Cuando asuntos internos le preguntaron sobre incidentes previos relacionados con Wilson, Reynolds proporcionó detalles sobre quejas que habían sido enterradas y evidencia que había sido pasada por alto. Intenté ser su mentor, guiarlo hacia una mejor policía, alegó Reynolds, construyendo una narrativa que lo posicionaba como un supervisor preocupado en lugar de un facilitador. Pero tenía estas opiniones profundamente arraigadas. Documenté mis preocupaciones a través de los canales adecuados. Reynolds produjo convenientemente correos electrónicos y memorandos que previamente habían sido ocultados, creando un rastro de papeles de sus supuestos intentos de abordar el comportamiento de Wilson. Mientras tanto, Vanessa Washington estaba construyendo meticulosamente casos tanto criminales como civiles. Su equipo entrevistó a testigos, recopiló evidencia de la negligencia del departamento al continuar empleando a Wilson, a pesar de las señales de advertencia, y preparó la documentación para un gran jurado. Washington se reunió con el fiscal del distrito presentando las crecientes pruebas. El video por sí solo es convincente, argumentó. Pero cuando agregas el patrón de comportamiento y el testimonio que estamos reuniendo de sus compañeros oficiales, tienes un caso claro de asesinato en primer grado. El fiscal del distrito, inicialmente reacio a presentar cargos contra un oficial de policía, encontró que la combinación de la presión de la opinión pública, las pruebas de Washington y el abandono político de Wilson era demasiado convincente para resistirse. Anunció planes para convocar un gran jurado de inmediato. Wilson observaba estos desarrollos con creciente desesperación. Las llamadas a sus colegas quedaron sin respuesta. Los intentos de contratar a un abogado privado fueron recibidos con rechazos educados. Ninguna firma local quería asociarse con su caso. El abogado del sindicato de policía le aconsejó considerar un acuerdo de culpabilidad si se presentaban cargos. Incluso el capitán Reynolds, su amigo de toda la vida y protector, dejó de contestar sus llamadas. Aislado y en pánico, Wilson recurrió a rincones más oscuros de Internet, contactando a grupos extremistas que expresaban su apoyo a los oficiales de policía acusados de mala conducta. «Me están sacrificando porque hice mi trabajo», escribió en un foro. «El sistema me está entregando para calmar a la multitud». Estos grupos respondieron con entusiasmo, prometiendo enviar partidarios armados para protegerlo de amenazas potenciales. Lo que Wilson no sabía era que sus comunicaciones estaban siendo monitoreadas por el equipo de inteligencia de la Mayor Chen, quienes enviaron sus contactos con los grupos extremistas a las autoridades federales. Al caer la tarde, la casa de Wilson estaba realmente vacía. Lauren había llevado a Bella a quedarse con parientes, incapaz de soportar la tensión y cada vez más convencida de la culpabilidad de su marido.
Los vecinos habían organizado una vigilia por Marcus Johnson en el parque comunitario, deliberadamente visible desde la ventana frontal de la casa de Wilson. Incluso la pizzería local se negó a entregar en su dirección. A medida que la oscuridad caía, Wilson se sentó en su cocina con su arma de servicio sobre la mesa, contemplando lo rápido que su vida se había desmoronado. El teléfono sonó, sorprendiendo a Wilson. Pensando que podría ser Lauren, contestó rápidamente. «Sabemos lo que hiciste», dijo una voz calmada antes de colgar. Wilson no pudo saber si era una amenaza de los manifestantes o algo más, pero la llamada lo dejó temblando. Revisó 2 veces todas las cerraduras y bajó las persianas, sintiéndose atrapado en una casa que ya no le proporcionaba ningún sentido de seguridad. ¿Crees que el sistema legal trata a los oficiales de policía de manera diferente que a los ciudadanos comunes? Comenta, número 1. Si piensas que los policías deben enfrentar las mismas consecuencias que los civiles cuando quebrantan la ley. Dale me gusta a este video si crees que el enfoque estratégico del comandante Johnson es más efectivo que las protestas públicas por sí solas. Suscríbete para ver cómo la respuesta calculada de este padre continúa desmantelando el sistema que protege al asesino de su hijo, mientras Wilson enfrenta el abandono de las mismas instituciones que antes lo protegían. ¿Qué medidas desesperadas podría tomar a continuación? ¿Y cómo responderá el equipo de élite del comandante Johnson cuando los grupos extremistas entren en la ecuación? Richard Wilson despertó sobresaltado, en el día 4 por el sonido de algo golpeando su entrada. El corazón de Wilson latía con fuerza mientras se acercaba, cautelosamente a la ventana frontal, y miraba a través de una rendija en las persianas. La palabra «asesino» estaba pintada en enormes letras rojas a lo largo de su entrada de concreto, aún húmeda y brillando bajo el sol de la mañana. El vandalismo hizo que Wilson estallara de ira. Agarró su teléfono para llamar a la policía, pero luego se detuvo, riendo amargamente ante la ironía. Él era la policía, o lo había sido hasta hace poco. Ahora no estaba seguro de quién o qué era ya. Al otro lado de la ciudad, el comandante Johnson recibía un informe de su equipo cuando el capitán Williams informó sobre el incidente en la entrada. «Señor, alguien vandalizó la propiedad de Wilson durante la noche». «No fueron nuestros», frunció el ceño Johnson. «Quiero que quede claro para todos que operamos dentro de la ley. Punto. Nada de acciones de vigilantes, nada de daño a la propiedad, nada de amenazas. Nuestra fuerza es la precisión y la legitimidad. Averigüen quién lo hizo y asegúrense de que no estén conectados con nosotros de ninguna manera». Wilson, sin saber el descontento de Johnson por el vandalismo, interpretó el acto como una escalada por parte de los manifestantes. Arrastró muebles contra las puertas delanteras y traseras, creando barricadas improvisadas. Recuperó todas sus armas de fuego, cargándolas y colocándolas estratégicamente por toda la casa. La parte racional de su mente sabía que estaba exagerando, pero el miedo y la soledad habían comenzado a erosionar su juicio. Cuando su teléfono sonó con un número desconocido, Wilson respondió cautelosamente. «Oficial Wilson, le habla Claire Dawson de la oficina del fiscal del distrito. Ha sido citado para comparecer ante el gran jurado mañana a las 9:00 am. El no presentarse resultará en una orden de arresto». La boca de Wilson se secó. «¿Ya el gran jurado? Pero la investigación acaba de comenzar». La voz de la mujer permaneció profesionalmente distante. «La citación será entregada en su residencia dentro de 1 hora. Por favor, confirme que ha sido notificado». Después de confirmar la recepción, Wilson llamó inmediatamente al abogado del sindicato de policía. «Gregory Simmons, me dijiste que esto tomaría semanas», gritó cuando Simmons respondió. El abogado suspiró audiblemente. «Las cosas se han acelerado más allá de los plazos normales. La evidencia es problemática, especialmente con el capitán Reynolds cooperando completamente con los investigadores». Wilson sintió como si lo hubieran golpeado. «¿Frank está cooperando? ¿Qué significa eso?». Hubo una pausa incómoda antes de que Simmons respondiera. «Él ha proporcionado documentación de tus incidentes anteriores y de sus supuestos intentos por abordar tu conducta. Se está posicionando como un informante que fue ignorado por el departamento». La traición dejó a Wilson en silencio. Después de un momento, Simmons continuó en voz baja. «Escucha, el fiscal del distrito está actuando rápido porque tienen pruebas abrumadoras. Solo el video es condenatorio, pero con tu historial y el testimonio de Reynolds, tengo que aconsejarte que aceptar un acuerdo podría ser tu mejor opción». Wilson terminó la llamada sin responder, su mente dando vueltas. El sistema que siempre lo había protegido, no solo lo estaba abandonando, sino que estaba trabajando activamente en su contra. El capitán Reynolds, su amigo y mentor durante 15 años, lo había lanzado a los lobos para salvarse a sí mismo,
Mientras Wilson luchaba por procesar esta traición, sonó el timbre de la puerta. A través de la mirilla, vio a un mensajero con un sobre, presumiblemente la citación del gran jurado. Wilson abrió la puerta lo suficiente para arrebatar el sobre antes de cerrarla rápidamente y volver a poner el seguro. El documento confirmó su comparecencia obligatoria a la mañana siguiente. El pánico comenzó a subir en el pecho de Wilson, al darse cuenta de que no tenía estrategia, ni sistema de apoyo, y aparentemente ninguna opción. Desesperado, llamó directamente a Reynolds, esperando que sus años de amistad pudieran contar para algo. «Frank, soy yo», dijo cuando Reynolds contestó. «Escuché que estás hablando con asuntos internos». La voz de Reynolds era defensiva y fría. «Estoy haciendo lo que tengo que hacer, Richie. Cruzaste una línea esta vez. Ya no puedo cubrirte». La desesperación de Wilson se convirtió en ira. «¿Cubrirme? Fuiste tú quien animó cada acción que tomé. Te reíste cuando dejé a ese traficante en el hospital. Me ayudaste a redactar mis informes para evitar revisiones. No pretendas ser ahora un reformista». La voz de Reynolds se endureció. «Te estoy aconsejando que tengas cuidado con lo que dices, especialmente por teléfono. Estas llamadas podrían estar siendo monitoreadas». Luego, en un tono que sugería que estaba hablando para posibles oyentes, añadió: «Siempre he tratado de guiar a los oficiales hacia el procedimiento adecuado y he documentado mis preocupaciones sobre tu conducta». Wilson se dio cuenta, con creciente horror, de que Reynolds estaba creando un registro de esta misma llamada, estableciendo su narrativa a costa de Wilson enfurecido. Wilson desató una serie de amenazas y acusaciones, incriminándose aún más con cada palabra. Reynolds permaneció en silencio, dejándolo desahogarse, esencialmente recolectando más evidencia. Solo cuando Wilson finalmente se agotó, Reynolds volvió a hablar. «Esta conversación ha terminado. Te sugiero que cumplas con la citación y busques el consejo legal adecuado». La línea se cortó, dejando a Wilson respirando pesadamente, rodeado por sus puertas barricadas y armas cargadas. Su teléfono vibró con una alerta de noticias. El gran jurado se reúne por el tiroteo policial del hijo de un Navy SEAL. El artículo presentaba fotos en lado a lado. Marcus con su birrete y toga de graduación sonriendo ampliamente, y el retrato oficial de Wilson como policía. El contraste no podría haber sido más perjudicial para el caso de Wilson. A medida que la tarde se convertía en noche, Wilson comenzó a beber en exceso, comenzando con cerveza y luego pasando al whisky directo. Ingresó a foros extremistas, buscando validación para su complejo de persecución y los mensajes de apoyo que le ofrecían. Varios usuarios prometieron que se estaban movilizando para protegerlo de actores del Estado profundo, buscando hacerlo chivo expiatorio. En su estado de embriaguez cada vez mayor, Wilson comenzó a publicar sus propios mensajes, revelando su dirección y animando a los seguidores armados a que vinieran a vigilarlo. «Me tienen todo el sistema en contra, pero me voy a llevar a algunos conmigo», escribió junto con referencias a sus armas de grado militar y entrenamiento táctico. Los posts fueron inmediatamente marcados por los sistemas de monitoreo, lo que incrementó la respuesta de las fuerzas del orden. En una hora, la policía había establecido un perímetro alrededor del vecindario de Wilson, deteniendo vehículos y interrogando a los conductores. La mayoría de los posibles seguidores fueron rechazados, pero algunos ya habían llegado y se habían apostado cerca de la casa de Wilson, portando armas visibles y comunicándose por radio. Wilson, ahora peligrosamente borracho, comenzó a hacer publicaciones cada vez más amenazantes en línea. «Quieren derribarme. Yo me voy a llevar a algunos con mí», escribió junto con más referencias a sus armas y su entrenamiento táctico. Los posts fueron inmediatamente marcados, lo que intensificó aún más la respuesta de las fuerzas del orden. Para la medianoche, lo que había comenzado como una operación legal por parte de la red del comandante Johnson, se había transformado en un tenso enfrentamiento. Los equipos SWAT estaban posicionados alrededor del perímetro. Se llamaron negociadores de crisis y se emitieron órdenes de evacuación para las casas cercanas. Wilson, atrincherado en su casa con sus armas, rodeado por algunos seguidores armados fuera y equipos tácticos policiales más allá, había llegado a su punto de ruptura. El hombre que siempre había sido protegido por el sistema, ahora era su objetivo, y su frágil sentido de identidad no pudo soportar la reversión. Mientras los focos iluminaban su casa y los rotores del helicóptero resonaban por encima, Wilson abrazaba su arma de servicio y esperaba lo que viniera a continuación. Demasiado perdido en el miedo, la ira y el alcohol para ver un camino a seguir. El amanecer del día 5 rompió con el vecindario de Richard Wilson,
transformado en lo que parecía una zona de guerra. Barreras policiales bloqueaban todas las entradas a las calles. Los equipos SWAT estaban posicionados detrás de vehículos blindados, y los negociadores de crisis habían establecido un puesto de mando 2 cuadras más allá. Los helicópteros de noticias volaban sobre él, transmitiendo imágenes en vivo del enfrentamiento a una audiencia nacional. Dentro de su casa, Wilson finalmente se había desmayado por el agotamiento y el alcohol alrededor de las 4:00 am, solo para despertarse a las 6:00 por el sonido de un megáfono policial. Richard Wilson. Te habla el capitán Gerald Mercer del equipo de respuesta especial de la Policía Metropolitana. Estás rodeado. El gran jurado ha emitido una acusación por asesinato en primer grado. Tenemos una orden de arresto para ti. Por favor, salga de la casa, sin armas y con las manos visibles. Wilson corrió hacia la ventana, su cabeza palpitando debido a la resaca de la noche anterior. A través de una rendija en las persianas, pudo ver la masiva presencia policial. 2 de sus seguidores armados permanecían en posición detrás de vehículos al otro lado de la calle, pero la mayoría había huido cuando la policía llegó con fuerza. El pánico y la rabia luchaban por dominar la mente de Wilson mientras intentaba procesar su situación. Había pasado de ser un oficial respetado a un criminal perseguido en solo 5 días. El sistema que siempre lo había protegido no solo lo había abandonado, sino que había vuelto toda su fuerza en su contra. Agarró su teléfono y vio docenas de llamadas perdidas, incluyendo varias de un número desconocido que había llamado repetidamente durante toda la noche. Mientras el megáfono continuaba dando instrucciones para rendirse, el teléfono de Wilson volvió a sonar con ese mismo número desconocido. Esta vez contestó. Señor Wilson, dijo una voz calmada y autoritaria. Soy el comandante Isaiah Johnson. Wilson casi dejó caer el teléfono de la sorpresa. ¿Por qué diablos hablaría contigo? Gruñó, el alcohol todavía nublando su juicio. Tú eres la razón por la que estoy en esta situación. La voz de Johnson permaneció medida. Soy el padre del joven que mataste, y en este momento, puede que sea tu mejor oportunidad para sobrevivir este día. Wilson rió amargamente. ¿Para qué? ¿Matarme tú mismo? ¿Venganza? Johnson suspiró audiblemente. Si quisiera que estuvieras muerto, señor Wilson, no estaríamos teniendo esta conversación. Quiero justicia, no venganza. La policía me ha autorizado para hablar contigo como intermediario. Tengo experiencia en situaciones de rehenes y enfrentamientos gracias a mi carrera militar. Mi objetivo es sacarte vivo y llevarte detenido sin que nadie más salga herido. Algo en el tono de Johnson, la desapasionada profesionalidad combinada con una autoridad subyacente, atravesó la ira de Wilson. ¿Por qué me ayudarías? Sé que me odias. Johnson hizo una pausa antes de responder. No te odio, señor Wilson. Odio lo que hiciste. Odio el sistema que te hizo creer que podías actuar con impunidad. Odio que mi hijo esté muerto mientras tú sigues con vida. Pero agregar tu muerte a la suya no devolverá a Marcus ni cambiará el sistema que te creó. La cruda honestidad en las palabras de Johnson dejó a Wilson momentáneamente sin palabras. Johnson continuó. La situación se está deteriorando. Tus seguidores afuera han estado en contacto con más individuos armados que están intentando llegar a tu ubicación. Si ellos entran en confrontación con la policía, esto se convertirá en un tiroteo con tú en medio. Wilson se movió hacia otra ventana, viendo que el perímetro policial efectivamente se había estrechado. Tenemos muy poco tiempo, añadió Johnson. Necesito que entiendas claramente tus opciones. La desobediencia de Wilson comenzó a flaquear mientras la realidad de su situación se asentaba en su mente. ¿Qué opciones? La acusación es por asesinato en primer grado. Estoy enfrentando cadena perpetua o la pena de muerte. Esto se trata de hacer un ejemplo de mí. La voz de Johnson permaneció firme. Tienes parte de razón. Este caso es más grande que solo tú. Pero salir corriendo con las armas a todo lo que da o forzar a la policía a asaltar la casa solo garantiza un solo resultado. Tu muerte no servirá a los intereses de nadie, ni siquiera a los de tu familia. La mención de su familia activó algo en Wilson. ¿Has hablado con mi esposa? Mi hija habló brevemente con la tuya. Sí, confirmó Johnson. Ella y tu hija están a salvo en la casa de su hermana. Están viendo esto desarrollarse por televisión, aterradas de que vas a morir hoy. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que el último recuerdo de Bella de su padre sea ese? Wilson se hundió en su sofá, el peso de los últimos 5 días aplastándolo. A través de la neblina alcohólica y el miedo desesperado, surgió un momento de claridad. Había arruinado su vida, terminado con la de otro, y ahora estaba a punto de devastar también el futuro de su hija. ¿Qué pasa si me entrego? Johnson delineó el proceso. Wilson saldría sin armas,
Sería detenido y enfrentaría el proceso legal. Johnson prometió garantizar la seguridad física de Wilson durante el arresto y la detención, evitando cualquier represalia de oficiales o reclusos enojados. Mientras hablaban, el teléfono de Wilson emitió un sonido de mensaje de texto. Eran de sus seguidores restantes afuera, instándolo a mantener su posición y advirtiendo sobre una conspiración del gobierno en su contra. Johnson percibió la vacilación de Wilson. Esos hombres allá afuera no se preocupan por ti, Wilson. Se preocupan por su causa, su narrativa. Están dispuestos a dejar que mueras por ella. ¿Estás dispuesto a morir por ellos? El enfrentamiento había llegado a su momento crítico, cuando surgió una nueva complicación. Uno de los seguidores de Wilson, impaciente y agitado, disparó un tiro de advertencia al aire. La policía respondió de inmediato, devolviendo el fuego y obligando a los civiles armados a buscar refugio. La repentina erupción de disparos hizo que Wilson se tirara al suelo, aún con el teléfono en la mano. La voz de Johnson permaneció sorprendentemente calmada a través del altavoz. Wilson, escúchame. Esto se está descontrolando. Necesito que te alejes de las ventanas y tomes una decisión ahora. Las habilidades de gestión de crisis del comandante se desplegaron por completo, su voz proyectando autoridad y seguridad a pesar del caos. Mientras Wilson se acurrucaba en el suelo, dividido entre sus opciones cada vez más escasas, Johnson jugó su última carta. Tengo a tu esposa y a tu hija en otra línea. Con tu permiso, puedo conectarlas. Wilson dudó, luego aceptó. La línea hizo un clic, y la voz de Lauren llegó a través, temblando de emoción. Rick, por favor, detén esto. Por favor, entrégate. Luego la voz de Bella pequeña y asustada. Papá, tengo miedo. Por favor, no dejes que te hagan daño. Vuelve algún día con nosotros. Sus palabras, inocentes y suplicantes, penetraron las capas de ira, miedo y justificación que Wilson había construido a su alrededor. La realidad de lo que estaba a punto de perder más allá de su libertad finalmente llegó a él. Su hija todavía lo amaba. Todavía lo quería en su vida a pesar de todo. Está bien, dijo Wilson finalmente con la voz apenas audible. Saldré, diles que me estoy entregando. Johnson coordinó eficientemente con el comando táctico de la policía, asegurándose de que Wilson fuera tratado según el protocolo sin el uso de fuerza innecesaria. Siguiendo las instrucciones de Johnson, Wilson descargó todas sus armas y las colocó en la bañera. Llamó a los seguidores afuera, ordenándoles que se retiraran, aunque solo uno atendió su solicitud. Finalmente, con solo una camiseta y jeans para mostrar que no llevaba armas ocultas, Wilson abrió la puerta de su casa. Salió a su porche con las manos levantadas, bien por encima de su cabeza. Desde un puesto de mando 2 cuadras más allá, el comandante Isaiah Johnson observaba a través de binoculares mientras el hombre que había matado a su hijo era esposado y colocado en un vehículo de transporte policial. Su rostro no mostraba satisfacción, ni sensación de victoria, solo la determinación sombría de una misión completada. El teniente comandante Torres se encontraba junto a él, observando de cerca a su amigo. «Acabas de salvar la vida del hombre que mató a tu hijo», dijo en voz baja. Johnson bajó los binoculares, su expresión indescifrable. La justicia no se trata de muerte por muerte, Rey, se trata de responsabilidad y cambio. Wilson, vivo y siendo juzgado, hace más por esa causa que Wilson muerto como mártir. A medida que el transporte policial se alejaba, Johnson se giró hacia su equipo. Esta fase está completa. Ahora aseguramos que el proceso legal funcione como debe. La batalla por la verdadera justicia aún está lejos de terminar. Pero el enfrentamiento más volátil terminó sin más derramamiento de sangre, un testamento del compromiso del comandante con el cambio sistémico más que con la venganza personal. 6 meses después de la muerte de Marcus Johnson, la sala del tribunal se hizo silenciosa cuando el presidente del jurado se levantó para dar el veredicto. Richard Wilson, ahora más delgado y con las sienes canosas por su tiempo en custodia, estaba de pie junto a su abogado designado por el tribunal, con la vista fija en el suelo. El juicio duró 3 semanas, con testimonios condenatorios de excompañeros, extensas pruebas en video y testigos expertos, que desmantelaron sistemáticamente cada aspecto de la defensa de Wilson. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado, Richard Allen Wilson, culpable de asesinato en primer grado. Las palabras resonaron por toda la sala llena. En el lado de la acusación, el comandante Isaiah Johnson se sentó perfectamente erguido, su porte militar evidente incluso con ropa civil. A su lado, Vanessa Washington colocó una mano de apoyo sobre su brazo, un gesto casi imperceptible. Una semana después, en la audiencia de sentencia, la jueza Micaela Patel se dirigió directamente a Wilson. «Señor Wilson,
Usted hizo un juramento para proteger y servir a su comunidad. En cambio, permitió que el prejuicio racial corrompiera ese sagrado deber, lo que resultó en la muerte de un joven prometedor que no había hecho nada malo. El tribunal lo sentencia a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Antes de que Wilson fuera llevado, el comandante Johnson se acercó al podio para entregar su declaración de impacto de la víctima. Estaba de pie, erguido en su uniforme de gala, las medallas reflejando la luz de la sala del tribunal, su voz firme y clara. Mi hijo Marcus tenía 19 años cuando el oficial Wilson le arrebató la vida. Estaba estudiando para convertirse en médico, decidido a ayudar a los demás. Siguió todas las instrucciones que le dieron durante esa parada de tráfico, tal como yo le había enseñado. Su cumplimiento no lo salvó. El comandante hizo una pausa, mirando directamente a Wilson por primera vez. Quiero hablar no solo de lo que nuestra familia perdió, sino de lo que este caso representa. Cada vez que un oficial abusa de su autoridad sin consecuencias, se daña la relación entre la policía y las comunidades que sirven. Cada vez que el sistema protege a quienes violan su juramento, traiciona a los muchos buenos oficiales que honran ese juramento a diario. La muerte de mi hijo debe llevar a un cambio significativo o este ciclo continuará. Después de que los procedimientos criminales concluyeron, Washington consiguió con éxito la demanda civil contra el Departamento de Policía y la ciudad. El histórico acuerdo de $25 millones estableció la Fundación Marcus Johnson para la responsabilidad y reforma policial. El comandante Johnson se retiró del servicio activo para liderar la fundación a tiempo completo, canalizando su dolor y su experiencia militar en el cambio sistémico. La fundación se centró en 3 áreas principales: abogar por una supervisión independiente de los departamentos de policía, proporcionar recursos legales para las víctimas de mala conducta policial, y desarrollar nuevos protocolos de formación para abordar el sesgo implícito y las técnicas de desescalada. El capitán Frank Reynolds y 3 oficiales supervisores más enfrentaron cargos criminales por su papel en encubrir la mala conducta previa de Wilson. El departamento pasó por reformas obligatorias bajo supervisión federal, incluyendo el reentrenamiento completo de todos los oficiales, la implementación de cámaras corporales y la creación de una junta de revisión civil con autoridad real. Muchos de los miembros del equipo del comandante Johnson pasaron de Protocolo Phoenix a roles permanentes dentro de la fundación. El teniente comandante Torres se convirtió en su director ejecutivo. La mayor Chen encabezó la división de análisis de datos que seguía la mala conducta policial a nivel nacional. Y el capitán Williams desarrolló programas de capacitación basados en las estructuras de responsabilidad militar. Quizás lo más sorprendente fue que, 6 meses después de que Wilson comenzara a cumplir su condena, el comandante Johnson solicitó una reunión privada con Lauren Wilson y su hija Bella. La reunión tuvo lugar en una pequeña sala de conferencias en las oficinas de la fundación, con la tensión evidente en el brazo protector de Lauren alrededor de los hombros de su hija. Quería reunirme con ustedes, explicó Johnson suavemente, porque ustedes también son víctimas de esta tragedia, aunque de una manera muy diferente. Mi fundación está estableciendo un programa de becas para niños afectados por la mala conducta policial, incluyendo a las familias de los oficiales condenados por crímenes. Bella sería elegible para este apoyo para su educación. La sospecha de Lauren era evidente. ¿Por qué nos ayudarías? Después de lo que Rick le hizo a tu hijo. La expresión de Johnson permaneció compuesta, aunque el dolor era visible en sus ojos. Porque continuar con el ciclo de castigo que incluye a los miembros inocentes de la familia no resuelve nada. Bella no eligió las acciones de su padre. Su educación y su futuro no deberían sacrificarse por ellas. Esta compasión inesperada del hombre que había desmantelado sistemáticamente la vida y carrera de su esposo trajo lágrimas a los ojos de Lauren, a medida que el trabajo de la fundación se expandió a nivel nacional. El video del tiroteo de Marcus, inicialmente una fuente de indignación pública, se reutilizó como una herramienta educativa en academias de policía en todo el país. Se convirtió en parte de un módulo de entrenamiento integral sobre el sesgo implícito, los procedimientos adecuados para paradas de tráfico, y las consecuencias de las decisiones tomadas en fracciones de segundo sin una evaluación adecuada. En el primer aniversario de la muerte de Marcus, el comandante Johnson visitó solo la tumba de su hijo. Colocó flores frescas junto a la lápida junto con la carta de aceptación a la escuela de medicina de Marcus enmarcada. De pie en el tranquilo cementerio, Johnson se permitió un raro momento de emoción pública. «Lo logramos, hijo», dijo suavemente. El sistema no ganó esta vez, pero no encontró satisfacción en la victoria, ni un sentido de cierre en la justicia lograda.
El vacío dejado por la ausencia de su hijo seguía siendo una herida que los logros y los elogios nunca podrían sanar. Mientras Johnson se preparaba para salir del cementerio, su teléfono sonó con noticias que agregarían un inesperado capítulo final a la historia. Un joven llamado Tyler, uno de los compañeros de clase de Bella Wilson, había dado un paso adelante con información sobre Marcus. Resultó que Marcus había estado como voluntario en un programa de tutoría después de la escuela, donde Tyler y varios otros estudiantes, incluidos amigos de Bella Wilson, recibían ayuda con ciencias y matemáticas. Marcus nunca mencionó esta conexión a su padre. Tal vez ni siquiera se dio cuenta de que los adolescentes a los que estaba ayudando incluían a los amigos de la hija de su asesino. La revelación llevó a Johnson a la oficina de su fundación esa misma noche, donde se sentó solo revisando fotografías de Marcus trabajando con los estudiantes, incluyendo varias que mostraban a los amigos de Bella. La cruel ironía era casi insoportable. El hombre que había matado a Marcus había destruido una vida que, a través de grados de separación, estaba ayudando al círculo social de su propia hija. Sin embargo, en esta amarga verdad, Johnson encontró un propósito renovado. La fundación amplió sus programas juveniles, creando oportunidades de mentoría específicamente para adolescentes en comunidades con historias de tensión entre los residentes y la policía. El programa se nombró simplemente Marcus, Mentoría y Recursos, creando entendimiento y servicio. ¿Merecía Richard Wilson la sentencia de cadena perpetua que recibió, o había una mejor manera de lograr justicia? Comenta abajo con tus pensamientos sobre las consecuencias apropiadas para la mala conducta policial. Dale me gusta a este video si crees que el enfoque estratégico y metódico del comandante Johnson para luchar contra la injusticia sistémica ofrece lecciones valiosas para una reforma en el mundo real. Suscríbete a nuestro canal para más poderosas historias reales que exploran temas complejos en nuestra sociedad. Comparte este video con alguien que necesite entender cómo se puede lograr la responsabilidad a través de la inteligencia y la determinación, en lugar de la violencia. Gracias por unirte a nosotros en este doloroso pero importante viaje, a través de la búsqueda de justicia de un padre. Ojalá todos encontremos el coraje para enfrentarnos a la injusticia donde quiera que la encontremos. Esta poderosa narrativa revela cómo la protección institucional puede resguardar a aquellos que abusan del poder hasta que se enfrentan a una fuerza igual o mayor. La respuesta estratégica del comandante Johnson demuestra que luchar contra la injusticia sistémica requiere más que reacciones emocionales. Exige una acción metódica y coordinada a través de canales legales. La historia ilustra cómo el racismo en la policía persiste no porque haya manzanas podridas, sino a través de sistemas diseñados para proteger a los oficiales sin importar su mala conducta. El enfoque de Johnson muestra que la responsabilidad se puede lograr sin sacrificar los principios o recurrir a la venganza. Su decisión de salvar la vida de Wilson a pesar de su ira justificada destaca que la verdadera justicia se enfoca en el cambio sistémico, en lugar de la retribución personal. El marcado contraste entre el trato hacia Marcus y la protección que Wilson inicialmente recibió expone las disparidades raciales en nuestro sistema de justicia. Más importante aún, esta historia nos enseña que la preparación, los recursos y la estrategia son esenciales para confrontar el poder arraigado. El plan de contingencia del comandante tuvo éxito porque anticipó la amenaza y construyó una red lista para responder. Para las comunidades marginadas, esto sugiere que la organización colectiva, el pensamiento estratégico y el aprovechamiento del conocimiento institucional son herramientas esenciales en la lucha por la justicia y la responsabilidad. ¿Qué harías si te enfrentaras a una injusticia contra alguien a quien amas? ¿Tendrías la fuerza para buscar la responsabilidad a través de los canales adecuados como el comandante Johnson? ¿O la ira te consumiría? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si esta historia te movió a pensar de manera diferente sobre la justicia y la responsabilidad, por favor, dale me gusta para ayudar a que otros encuentren esta importante narrativa. Suscríbete a nuestro canal para más poderosas historias que desafían la forma en que pensamos sobre la raza, la justicia y los sistemas que configuran nuestra sociedad. Comparte este video con alguien que esté luchando por entender por qué la responsabilidad policial importa. A veces, la forma más poderosa de cambiar corazones es a través de historias, en lugar de estadísticas. Gracias por tomar este viaje con nosotros a través de la lucha de un padre contra un sistema diseñado para proteger a aquellos que abusan de su poder. Que todos encontremos el coraje para defender la justicia, incluso cuando el camino sea difícil.